El Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldad está en el corazón del hombre desde que nace, porque ha sido contaminado por el pecado de Adán. Por eso es que el Señor le dijo a Adán y lo echó fuera: ciertamente el hombre es carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, borracheras. Todo eso es el hombre sin Cristo. Por eso que hay dolor en la raza humana. Por eso que hay tantos matrimonios destruidos, tanto aborto, tanto crimen, tanto homicidio, porque el hombre no tiene a Cristo. Cuando Adán pecó, este mundo quedó atrapado en las garras de Satanás. Y la Biblia dice que el mundo entero está en las manos de Satanás. Mira lo que dice el Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25. Mientras que en Adán le dice: maldita será la tierra por tu causa, cuando viene Cristo y viene el verbo de Dios, la palabra viviente, le viene a dar vida al hombre. Y le dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque la gente del mundo, o sea, los gentiles, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas tú, primeramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Por añadidura. Vendrán solas. Quiere decir que cuando tú fuiste elegido por Dios, antes de que tu padre te engendrara y tu madre te concibiera, el Señor te eligió antes de la fundación del mundo. Lo dice Efesios 1:3, dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que eres una criatura, pero tienes que ser adoptado, hijo de Dios, por medio de Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12 dice: Cristo vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es de parte de Dios que tú te acercas a Dios. Vuelvo a repetir, ninguna religión puede salvar al hombre, porque el hombre no tiene acceso a Dios. Cuando Adán pecó, el Dios Padre se hizo enemigo del hombre por el pecado. Por eso dice Romanos 5:10, que siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Tienes que ser redimido por Dios a través de Jesucristo para que tengas acceso al Padre. Por eso que el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes ir a Dios si no has recibido a Cristo como tu Salvador. Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos si no es por Cristo. ¿Qué te falta, querido amigo? Nacer de nuevo. La Biblia dice en el capítulo 3
de San Juan, que había un principal entre los judíos llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús lo miró y le dijo: en verdad te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el reino de Dios, la palabra viviente, el verbo de Dios hecho carne, la gloria de Dios estaba frente a Nicodemo y era el mismo Cristo. Pero sin embargo el Señor le dice: en verdad te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, borracheras. Eso es el hombre sin Cristo. Es una cárcel en que Adán nos metió, y el único que te puede abrir esa cárcel es Cristo. Por eso el Señor dice en su palabra: busca la verdad, y la verdad os hará libres. Tú dirás: pero yo soy libre porque hago lo que quiero. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El único que te puede abrir la puerta de tu cárcel es Cristo. Para que dejes de ser un drogadicto, para que dejes de ser un homosexual, para que dejes de ser un adúltero, un fornicario, tú tienes que nacer de nuevo, porque ese problema nos lo trajo Adán en el huerto del Edén. Por eso es que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios no quiere que tú estés sufriendo. Dios no quiere que tú abortes a tu hijo. La Biblia dice que en el momento de la concepción ya tiene vida. Cuando un hombre engendra y la mujer concibe, en esa noche que se unieron, ese niño tiene espíritu, cuerpo y alma, y se va a defender de las pinzas asesinas del médico que va a tratar de extraerlo para matarlo en el vientre de tu esposa. Si ese es tu caso, arrepiéntete, porque la muerte de tu hijo te va a alcanzar. La Biblia dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado te alcanzará, y la sangre que vas a derramar matando a tu hijo en el vientre de tu esposa te alcanzará. Y cuando te alcance tu pecado y para tu pecado, te espera la cárcel, el hospital, un miembro de tu cuerpo menos, o tu esposa en un manicomio, o uno de tus hijos atropellado por un camión o por un auto, por las consecuencias de tu pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios casó a la primera familia de la tierra, le dijo: ya no serán dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Así que el pecado de los padres, el pecado de ustedes, caerá hasta la tercera y cuarta generación de los hijos. ¿Qué son tus hijos? Carne de tu carne, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre. Cuando tú pecas, tu pecado te va a alcanzar a ti, a tu esposa y a tus hijos, porque son carne de tu carne y sangre de tu sangre. Tienes que venir a Cristo para que tú tengas propósito en la vida. Una pausa y volvemos. Esto es ENC TV. El mundo necesita a Cristo.